la planilla del presupuesto, en la cuenta de inversión del año 2023, la cuenta de inversión fue el presupuesto ejecutado y se presenta ante una comisión mixta revisora de cuentas en el Congreso de la Nación. Ya entró el 30 de junio. En esa cuenta de inversión dice que el gasto público de la Administración Nacional en el 2023 fue del 19,9% del PBI. 19,9% del PBI, que es mayor que este, porque también la misma planilla de presupuesto reconoce que este año el Producto Bruto va a tener una caída de 3,8% del PBI, pero 9,9% de un PBI mayor. 19,9% de un PBI. Y ahora dicen que en el 2024 va a ser de 15,3%. O sea, casi una reducción del gasto público del 4,6% del PBI. Esos son equivalentes en pesos, pero equivalente a 21.700 millones de dólares. O sea, baja el gasto público en 21.700 millones de dólares. No lo puede justificar solamente con los 31.000 agentes que echó. No lo puede justificar con reducirle el gasto previsional. El gasto previsional era 9,1% del PBI en el 2023, está en la cuenta de inversión, y él lo reduce en 1,8% del PBI. Tampoco lo puede justificar con la paralización de la pública y con la menor transferencia a la provincia. O sea que nos está preparando un mayor, para que sean ciertos estos números de caída de 21.700 millones de dólares en pesos en el presupuesto público, están preparando nuevos ajustes y nuevos despidos en lo que resta del año. Porque si no, no te puede dar un presupuesto que era 19,9% a hacer ahora 15,3%. Un brutal ajuste fiscal y no hemos visto lo peor. O sea, nos está preparando para cumplir eso. Tiene que volver a echar gente, tiene que volver a reducir el gasto, tiene que volver a frenar las partidas a las provincias y tiene que paralizar toda la obra pública. Solamente así podría justificar ese gasto. Y lo mismo dice para el año 2025, que va a ser 15,2% del PBI. O sea que acá tenemos un grave problema. Un presidente que cree que gobernar, él lo dice claramente, no, lo que tenemos que hacer nosotros es estabilizar la variable macro. Para él la variable macro son tener superávit fiscal primario, porque el déficit financiero lo tiene, y tener superávit comercial, y después tener un equilibrio monetario y un equilibrio cambiario. Supuestos macro. Pone que el tipo de cambio va a ser en diciembre de este año va a cerrar en 1.020 pesos. Y el último día hábil de diciembre del año que viene, 1.207 pesos. O sea que va a crecer solamente 18,3%. La inflación va a ser 18,3% y el tipo de cambio va a crecer 18,3%. Primera inconsistencia macro. El carry trade, la bicicleta financiera, los muchachos vienen y compran títulos ajustados por inflación. Por ejemplo, el mes pasado, el mes de agosto, el IPC fue 4,2%. El grueso de los títulos de deuda interna son ajustados por inflación, 4,2%, pero la devaluación fue un 2% mensual. Ahora va a ser menos, ahora va a ser 1,3, 1,4% mensual el año que viene, pero para este año 2%. 2% mensual. 2% mensual y la inflación fue 4,2%. Ellos en dólares ganaron 2,2%. Eso no lo ganan en Estados Unidos en un año. La tasa pasiva que le pagan por una letra del Tesoro de Estados Unidos o un bono de deuda de Estados Unidos es 1,2, 1,3% anual. La pasiva, la activa 3%, pero la pasiva, la que te pagan a vos por ser tenedor del bono, que es lo mismo que te pagás al tenedor de bono acá. Acá le pagás por inflación en un mes, en el mes de agosto le pagaste 4, o sea, ganaron 2,2% en dólares, con una devaluación del 2%. Ganaron 2,2% en dólares. No se investigó la deuda. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la deuda eran 222.000 millones de dólares. En diciembre del 2015, la deuda pública nuestra era 222.000 millones de dólares. No teníamos deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y el grueso de la deuda, el 60% era intersector público. La deuda era por los canjes que había hecho Néstor Kirchner con una quita del 65% y deuda con organismos internacionales para financiar obra pública, vivienda, puentes, represas. Esa era la deuda. La deuda del 31 de julio, el último dato publicado por la Secretaría de Finanzas de la Nación, es de 452.071 millones de dólares. La duplicó. ¿En qué se gastó? Si vos me dijeras a mí, mirá, recuperamos el Puerto Rosario, tenemos el río Paraná nuevamente nuestra marina mercante, se construyó 3 millones de viviendas, no se compró un ladrillo. Duplicaste la deuda y es lo que decís, ¿quiénes son los que duplicaron la deuda? ¿Quiénes son los que benefician con esa tenencia de la deuda? La deuda la podemos dividir en dos. Una la tienen los bancos, porque ellos tenían la LELIC. Este enfermo de Milei, que le cabe el artículo 29 de la Constitución Nacional por ser un gran mentiroso, si nosotros solucionamos la bomba de la LELIC, la pasaron a la deuda pública, la sacaron los bancos, era un cáncer encapsulado en los bancos,
pero te la pasaron a vos, a mí, a todos los que me están viendo o escuchando. Uno de los principales financistas de la deuda interna es el Banco Nación. Los bancos privados también lo mismo. Credicop, Macro, todos ellos tienen gran porción de títulos públicos. Tienen más captado en títulos públicos, de los depósitos que captan, tienen más alto porcentaje en esos títulos públicos que los préstamos que dan. Eso es uno. El segundo, que es lo más importante, los acreedores externos. Son un grupo de empresas muy grandes, son fondos de inversión muy grandes. BlackRock, lo hemos hablado alguna vez contigo, si fuera un país sería el tercer Producto Bruto Interno del mundo. Yo tengo los datos a febrero del 2024, donde dice que administra activos financieros por 10,3 billones, con B larga, 10,3 billones de dólares. Si fuera un país sería el tercer PBI del mundo. Primero Estados Unidos con 26 billones de dólares, segundo China con 22 y tercero vendrían ellos. Recién cuarto vendría Japón con 6 billones y quinto Alemania con 5. Y sexto la India con casi 5. O sea, si fuera un país, bueno, BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Gramercy, Greylock, donde fue a trabajar Sergio Massa. Todos estos son los grandes acreedores de la Argentina. Y a ellos les está hablando. Ahora también quiero decirte lo siguiente. En los números del presupuesto acá hay una reestructuración de la deuda. O sea, no solamente, ¿te acordás que hemos hablado que ellos tratan de llegar al 20 de enero del 2025, aunque ya arrastrándose, porque están esperando el cambio de gobierno? Pero no porque gane Trump o gane Harry, lo mismo. ¿Por qué? Porque estos grandes grupos acreedores, BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Gramercy, Greylock, todos estos, son de Manhattan, del corazón financiero de Estados Unidos, y tienen influencia sobre el Fondo Monetario Internacional. Le van a decir, mira, prestar a estos tipos porque esa plata la cobro yo. Van a obligar a ellos a que nos presten. ¿Por qué aumentan la deuda? Porque cuando se reglamentó el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, cuando se reglamentó, hace 2 viernes atrás, se reglamentó la ley mal llamada base y punto de partida, se fue reglamentando dos partes. La última parte fue el RIGI. Pusieron claramente que van a tomar los títulos de deuda al 100% de su valor. O sea, ellos cuando más títulos de deuda tienen, mayor poder para tener sobre nosotros, y van a utilizar en el RIGI, que necesitan 200 millones de dólares como mínimo, van a utilizar parte de los títulos de deuda. El último presupuesto consolidado, o sea, ejecutado, consolidado, nación, provincias y municipios, fue el del año 2022, porque todavía las provincias y sobre todo los municipios no cerraron los presupuestos del año pasado. No lo presentaron en su propia legislatura, después recién ahí la Secretaría de Hacienda compila todos los presupuestos. El último consolidado de lo que se llama el sector público argentino, nación, provincias y municipios, es del año 2022. En el año 2022 el total de gasto público era 43,4% del PBI. Él, por suerte, no pone fecha, en su grado de locura no pone fecha, pero él insiste que antes de ser candidato, cuando era candidato a presidente, antes de ser presidente y después, cuando hizo el pacto de mayo, que lo hizo el 9 de julio en Tucumán, que el gasto público debe ser consolidado el 25% del PBI. Hecho Chile, hecho Paraguay, países donde el Estado no tiene una presencia fuerte como nosotros. Nosotros, gracias al peronismo, tenemos un Estado fuerte y presente y regulacionista, que es lo que él viene a desarmar. Por eso el ejemplo de él es Chile o Paraguay, donde el Estado es un Estado ausente y la población se la rebusca como puede. Nosotros tenemos un Estado presente con sistema previsional, con sistema social, con sistema de salud. Bueno, 43,4%. De eso, el 24,4% fue el gasto del Estado. Por eso, en el 2023 ya hubo un fuerte ajuste, porque lo hizo Massa, año electoral y perdimos las elecciones. Fue 24,4% del presupuesto de la Administración Nacional del PBI en el 2022 y Massa lo llevó al 19,9% en el 2023. Una brutalidad, pero este sigue ajustando más todavía. O sea, Massa y Milei juegan en consonancia, aunque no parezca. No sé si nos parece, pero digamos, juegan en consonancia. Las provincias tenían 15,7% del gasto del presupuesto y los municipios 3,3% del PBI. Él quiere reducir en 60.000 millones de dólares, como decís bien vos. Él dijo eso, 60.000 millones de dólares. Es 12,7% del PBI. Quiere decir que las provincias tienen que gastar solamente un 3% de las provincias. En vez de gastar un 15,7% como gastaron en el 2022, deberían gastar un 3% del PBI. Es una gran inconsistencia y una gran mentira. Es un mito de él. Eso no lo puede hacer. Él va a preservar el equilibrio fiscal. Y el equilibrio fiscal significa que yo tengo que pagar la deuda. Deuda que no investigó. Deuda que lo tiene a los que cobran. Porque ¿quién cobra la deuda? Estos bonistas. Greylock, Pinco, Franklin Templeton, Gramercy, BlackRock, Vanguard, todos son los principales cobradores. Y los bancos. O sea, vos estás trabajando para que cobren los bancos
y para que cobren sobre todo estos grandes acreedores de deuda eterna. Una deuda que no se investigó, que no sabemos a quién benefició. Repetimos, no se compró un ladrillo. Los ingresos, mes a mes, crecieron en los primeros meses, pero hasta mayo. Pero a partir de junio, julio, agosto, va cayendo la recaudación de ingresos. O sea que el presupuesto que ponen ellos estiman un crecimiento de ingresos que no está pasando desde junio de este año. Se está cayendo los ingresos, ¿por qué? Porque los ingresos están atados al nivel de actividad. La principal fuente de ingresos de la Administración Nacional es el IVA. El impuesto al valor agregado está atado al consumo. Se cae el consumo global, se cae. Es como lo justifica estos números. Mirá lo que hace. Él reconoce que este año caemos 3,8% del PBI. Es evidente, no lo puede mentir. Pero dice que el año que viene vamos a crecer 5%. Dice que van a haber inversiones por 50.000 millones de dólares. Eso justificaría por qué la tasa de inversión interna bruta fija este año cae un 22,2%. Esa tasa que puso en el presupuesto, él no lo leyó, pero que está en el presupuesto que cae 22,2%, es la tasa de crisis. Pasó en 1989, en el 2001. Cae fuertemente la inversión interna bruta fija, cae el PBI. Bueno, y él ahora dice que se recupera de la noche a la mañana, ha puesto 50.000 millones de dólares, que es su sueño. O sea, en su delirio, lo mismo que Hitler pensaba cuando estaba en el búnker a fines de abril del 45, que la sexta división, y estaban todas destrozadas por el ejército ruso, y él pensaba que le iban a revivir, que no, porque voy a poner ese grado de delirio, y se pegó un tiro. Ojalá que lo copie, por lo menos que lo copien eso. Imagina cosas que no va a pasar, 50.000 millones de dólares de inversión el año que viene, no va a pasar porque a lo sumo el RIGI va a ser con toda la furia en el tema petrolero 10.000 millones de dólares. Este modelo que quiere hacer él es un modelo extractivista para vender afuera, no hace el crecimiento interno. Hay un efecto multiplicador seguro, hay un crecimiento por inversión seguro, pero está encapsulado, está sin extenderse al resto de la economía. Ese sector va a crecer y se va a enriquecer a costa del recurso nuestro, porque el recurso del petróleo que no solamente le pertenece a la Argentina actual, sino a las generaciones venideras, le pertenece a tus nietos, mis hijas, y a los nietos de tus nietos. Bueno, esto es lo que va a regalar